Hola, Dios te continúe bendiciendo. Mi nombre es Albert y en este video les comparto una interesante reflexión sobre la importancia de buscar a Dios y tener una relación más íntima con Él. Antes de continuar con el desarrollo de este mensaje, te invito a meditar en la primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 9. Dice: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Uno de los llamados más importantes que Dios nos hace es orar o tener una relación de diálogo y compañerismo con Él. Si hay algo muy especial e importante en esta vida es tener una relación constante con nuestro Creador. Existe un mal enfoque de algunas personas y es que dicen que creen en Dios pero no tienen un compromiso de orar o buscar a Dios diariamente en oración. Es como decirle a tu pareja que le amas sin tener una relación íntima con esa persona. Entonces debemos dejar de ver a Dios como alguien que solo suple una necesidad y comenzar a creerle por lo que Él es. Él es nuestro Padre Celestial. Con ese cambio de enfoque es que vamos a crear la plataforma para acercarnos más a Dios. En otras palabras, de la forma que ves o le crees a Dios, es la forma que también dice cuán cerca estás de Él. Si aún no eres hijo de Dios y deseas que Dios sea tu Padre, debes comenzar creyendo en Jesús. Para ello, medita en el siguiente texto de la Biblia. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 dice: Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces te invito a creer y recibir a Jesús, el Hijo de Dios, en tu corazón. Lo primero que debemos hacer para acercarnos más a Dios y tener una relación más íntima con Él es, número 1, entender que Dios es nuestro Padre. Dios desea que nos acerquemos a Él con la confianza que tiene un hijo cuando va a los brazos de su padre. Quizás usted no ha tenido esa experiencia con su padre natural, pero Dios dice en su palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 10, dice: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. No sé quién te haya abandonado o no, pero una cosa te digo, y es que Dios te amará de la forma que ningún ser humano lo pueda hacer. Lo segundo que debemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es, como número 2, orar al Padre como hijos. En la parte de las Escrituras donde Jesús enseña a orar a sus discípulos, Jesús dice que debemos comenzar orando al Padre Celestial como hijos. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 9 dice: Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un honor que el Creador del universo sea nuestro Padre, y poder orar a Él como hijos hace que Él supla todo lo que necesitemos de acuerdo a su voluntad. Si usted es un padre o una madre, seguro que desea darles buenas cosas a sus hijos. Imagine cuánto más Dios nos puede dar si le creemos a Él, no como extraños, sino como sus hijos. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 11, dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estos dos fundamentos de la palabra de Dios que hemos estudiado son muy importantes porque cambia la forma en que vemos a Dios y nos vemos a nosotros mismos. Y los resultados en nuestra oración serán diferentes porque no estaremos orando a un extraño, sino a nuestro Padre Celestial. Esta es una forma en cómo Dios quiere revelarse a todos aquellos que crean en Él y lo reciban como su único Señor para sus vidas. Antes de terminar, te invito a que repitas esta breve oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me has hecho entender que más allá de ser mi Dios, eres mi Padre. A partir de ahora te pido que me ayudes a poder acercarme más a ti con la confianza de un hijo. Amén. Si te ha bendecido este mensaje, te invito a que apoyes este canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones.
para que seas avisado o avisada cuando yo suba un nuevo video. Hasta la próxima, paz.